El novelista Francisco Martín Moreno lanzó una convocatoria para marchar en contra de Andrés Manuel López Obrador el próximo 5 de mayo y el presidente finalmente respondió a esta convocatoria. Francisco Martín Moreno se describe a sí mismo como escritor y periodista especializado con maestría en novela histórica. Su carrera como novelista despuntó con el libro México Negro, publicado en 1986 y que ubica la trama desde la Revolución Mexicana hasta el cardenismo y con el auge del petróleo como contexto. Sin embargo, la historia de su último libro la ubicó en el México actual, con un aparente villano como protagonista y con las mismas características que las de Andrés Manuel López Obrador. De esta manera, Francisco Martín Moreno abandona la historia en su última novela y experimenta con el México actual y con lo que cree que podríamos tener en los próximos meses los mexicanos. De manera paralela, arrecia las críticas en contra del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. El pasado 21 de abril, el novelista sorprendió con un tuit convocando a una marcha en contra del presidente de México. El tuit dice: Gran marcha nacional el próximo domingo 5 de mayo a las 11 horas en todas las ciudades del país en contra de López Obrador y sus políticas dictatoriales y su falta de respeto a las instituciones y su incumplimiento de la ley. Reenvíalo. Hazlo viral. Las críticas que le hace el novelista al presidente de la República van en sincronía a los defectos que tiene su personaje en el último libro, titulado Ladrón de Esperanzas. Leeré un pequeño fragmento de cómo se describe a sí mismo el protagonista, cuyas iniciales de su nombre forman la palabra AMLO. La posteridad debe premiarme con grandes avenidas que habrán de llevar mi nombre escrito con letras mayúsculas. Antonio M. Lugo Olea, benefactor de México, benemérito de la patria en grado heroico, protector de la nación, verdugo invencible de los mafiosos, César mexicano, padre de la náhuac, ángel tutelar de la República Mexicana, visible instrumento de Dios, salvador de la paz y del amor. Eso es, claro que sí, me canso ganso, habré de merecer un hemiciclo más grande que el de Juárez, el benemérito de las Américas, en donde yo aparezca sentado en un trono de nubes, rodeado de arcángeles vaporosos, especialmente seleccionados para colocar en mi cabeza una corona dorada de laureles, una muestra palpable de mi ingreso a la eternidad. He de merecer espacios dignos en todas las enciclopedias, así como varias páginas lúcidamente escritas en los libros de texto gratuito, con fotografías de mi imagen a todo color en actos públicos, en giras de trabajo y en mi despacho, con la banda presidencial puesta. Los estudiantes de escuelas públicas y privadas jamás deberán olvidar el éxito de mi cuarta transformación, diseñada con buena fe para conquistar el bienestar de la nación, en lugar de que vayan a llenar de gargajos mi lápida. Merezco al menos que se me recuerde con una colosal cabeza al estilo de mis paisanos, los olmecas, una cabeza con mis rasgos tallada en basalto que inmortalice mi efigie con una expresión de sabiduría. En el libro, el protagonista AMLO tiene un conflicto interno, quiere cumplir todo lo que le propuso a la gente, pero al mismo tiempo deja sacar rasgos autoritarios. Para poder construir la historia, el autor ha empleado datos reales del México actual que han sido empleados para criticar a Andrés Manuel López Obrador. Datos como, por ejemplo, la cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco, el pago de $5,000 millones a tenedores de bonos, la pérdida de 400,000 empleos tan solo en diciembre del 2018, el primer mes de gobierno de López Obrador, así como el objetivo de crecimiento económico sexenal del 4%, en donde el autor, a manera personal, asegura que si bien nos va, será el crecimiento del 1%. En este contexto de la aparición de un libro con un personaje con las características de López Obrador y de las críticas abiertamente expresadas por el autor, así como de la convocatoria a la marcha en contra del presidente, le preguntaron este 2 de abril a Andrés Manuel López Obrador qué opina respecto de esta convocatoria lanzada por Francisco Martín Moreno, a lo que respondió lo siguiente. Próximo 5 de mayo, el domingo, Francisco Martín Moreno está llamando a algunos mexicanos a que salgan a las plazas para pedirle su renuncia o incluso manifestarles sus inconformidades por las decisiones que está haciendo su gobierno. Estos líderes o incitadores viven en México, presidente, se sirven de México y cobran en México. Es como hacerle unas ranuras al barco llamado México para que se hunda. ¿Qué opinión le merece ese tipo de llamados o acciones de esta gente o escritores que pues están llamando a la sociedad en general? Pues mire, están
su derecho, están ejerciendo su libertad. Yo tengo una opinión de ese periodista, escritor, ya la expresé en un Twitter hace como un año. Búsquenla, ahí se los dejo de tarea. Y eso es lo que pienso. Pero tiene derecho a manifestarse, a expresarse, a oponerse. Somos distintos. Él tiene un pensamiento conservador y eso es, lo hemos dicho aquí, bueno, que haya definiciones, que no haya simulación. El tuit al que hizo alusión Andrés Manuel López Obrador data del 19 de febrero del 2017, no del año pasado, sino de hace 2 años, y dice lo siguiente: Martín Moreno no votará por mí, comprendo, es un mal escritor dedicado a explotar la ignorancia y el conservadurismo de la sociedad. Gracias. Tras hacer mención de este tuit como respuesta a lo que ha expresado recientemente Francisco Martín Moreno, Andrés Manuel López Obrador aseguró que la celebración del 5 de mayo se realizará con normalidad. Nosotros vamos a conmemorar lo de el triunfo de las fuerzas del ejército mexicano en Puebla, enfrentando a los franceses. Va a ir en mi representación la secretaria de Gobierno, Olga Sánchez Cordero. Yo no puedo estar en Puebla porque hay elecciones y he ofrecido no visitar estados en procesos electorales. Moraleja: Francisco Martín Moreno ha entrado en un terreno pantanoso, querido por muchos lectores, sobre todo por las novelas históricas que contó a los mexicanos, novelas ubicadas en contextos de hace décadas o siglos. Decidió incursionar en una novela histórica basada en el contexto actual de México. Un experimento que evidencia que no es lo mismo hablar de un toro pasado que de algo que está calientito y cambiando constantemente en el país, lo cual le ha servido para reconfigurar el perfil de su audiencia, para perder a algunos lectores que apoyan totalmente a Andrés Manuel López Obrador, pero también para ganar a aquellos que están precisamente en contra del ahora presidente de México. ¿Tú has leído algún libro de Francisco Martín Moreno? ¿Consideras que esta estrategia empleada en su último libro le funcionó? Bueno, te dejo una encuesta aquí para que me respondas si sí te gustó el hecho de que incursionara en una novela con el contexto actual o si prefieres las versiones anteriores. Como pilón informativo, el gobierno de México finalmente compartió la carta que le envió el empresario Germán Larrea, el director de Grupo México, dueño de la minera de donde ocurrió el accidente en Pasta de Conchos en el 2006, un documento cuya existencia reveló el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina. Esta carta dice de la siguiente manera: está fechada el 1 de mayo del 2019, señor licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Respetable señor presidente, escuché con atención el importante anuncio que hizo el día de hoy en su conferencia de prensa matutina. Al respecto, Grupo México reconoce el espíritu humanista que inspira la decisión de hacer un nuevo intento de recuperación de los cuerpos de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos el 19 de febrero del 2006. Como tuve la oportunidad de informarle, las labores de recuperación de los cuerpos fue una tarea dura y de muy alto riesgo durante 14 meses. En esas labores se emplearon más de 1.500.000 horas hombre a cargo de mineros y personal especializado. Hicimos un enorme esfuerzo, desgraciadamente no pudimos lograr el objetivo.
Cada día fueron incrementándose los riesgos para las cuadrillas de rescatistas, de manera que dejó de ser humanamente posible. No podíamos poner en ese riesgo vidas humanas para recuperar los restos de los mineros. Después de más de un año de trabajo, las 24 horas del día nos vimos forzados a suspender las labores. La tragedia de Pasta de Conchos obliga a todos a hacer siempre nuestro mayor esfuerzo. Le expreso nuestra total disposición a colaborar con su gobierno en el análisis de los estudios técnicos que hoy estén aconsejando este nuevo esfuerzo de recuperación de los cuerpos de los mineros fallecidos y poner a disposición de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal toda la información técnica con la que contamos. Respetuosamente, Germán Larrea, presidente ejecutivo y del Consejo de Administración. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Te invito a que te suscribas. No olvides que subo videos todos los días y sobre todo muchas gracias por reventar el botón de like.